Bienvenido a Palabras de Vida Eterna, donde estudiaremos juntos la palabra de Dios. De manera expositiva haremos un recorrido en la Biblia, libro por libro, versículo por versículo, profundizando en la verdad de la palabra, aprendiendo conceptos de enseñanzas fundamentales de la sana doctrina y aplicaciones prácticas para el diario vivir. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Les comparto nuestro número de teléfono, más 506 8877 7711, y nuestro correo electrónico vidaeterna173@gmail.com. Estamos para servirle. Muy bien, estamos en un programa más, en este subprograma Palabras de Vida Eterna, Oscar, por la gracia de Dios, teniendo un tiempo más. Y como se habrá dado cuenta, Oscar, me gustaría que también los televidentes que ahorita nos están escuchando sepa que estamos teniendo un programa doble, así que usted estará escuchando un programa que estará grabado, pero que también se transmitirá en Facebook en vivo, en un sentido en el que nosotros estaremos ahí escuchándole. Si usted nos escribe o demás, vamos a estar ahí también para atenderle, porque decía Oscar, va a pensar la gente como un programa con la misma ropa, con la misma camisa. Sí, entonces quiero que también vaya teniendo claro eso, pero bueno, siempre contentos, Oscar, por poder tener un programa más aquí con su programa Palabras de Vida Eterna, donde como siempre clarificamos, este es un programa de estudio bíblico, así que también, bueno, le pedimos que sea paciente en cuanto a lo que llevamos, yo creo que varios programas, alrededor de 9, 10 programas en solo el capítulo 1, pero el concepto de nosotros, claro, es que usted aprenda acerca de las escrituras que dicen acerca de Cristo. Y el enfoque principal de Juan es que este libro fue escrito para que creyendo en el Hijo de Dios tengamos vida en su nombre, y bueno, sobre esa línea vamos, Oscar. Vamos, claro. De hecho, la idea es, como hablábamos ahora con el hermano Eliezer, que es el líder de SIGME, decía que la clave de este programa es compartir el Evangelio, es llevar el mensaje de la salvación a muchas personas, y también ojalá discipularles, guiarles a que cada día sigan más al Señor. Sí, qué importante, bueno, recordarles también los medios que tenemos habilitados para que usted pueda contactarse con nosotros. Como siempre, recordarles que estamos transmitiendo desde San José, Costa Rica. Así que si usted desea comunicarse con nosotros, no importa en cualquier parte del mundo que usted se encuentre, usted puede hacerlo a través del WhatsApp, agregando simplemente el código de país, que es más 506, y el número telefónico, que es 88777711. También recordarles que tenemos un correo electrónico habilitado para usted, que es vidaeterna173@gmail.com, donde esperamos también sus correos electrónicos en esta dirección de Gmail. Recordarle también que este programa se transmite en Facebook y nos encontrará en Sígueme Radio, o también en nuestro canal de YouTube como Sígueme CR, donde usted encontrará también este programa y muchos otros más en diferido, donde ahí usted, por favor, entre a nuestro canal, dele like, suscríbase, pero sobre todo dele un clic a la campanita para que cada vez que subamos un programa usted pueda recibir una notificación y estar al día con nosotros en su programa Palabras de Vida Eterna. Hoy seguimos adelante con nuestro estudio de Juan. Recordarles, ¿verdad?, que es un estudio a la palabra de Dios. Vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, así que es un gusto poder tener este enorme privilegio de estar en la palabra de Dios. Su servidor le saluda, Eddie Hernández, y bueno, también mi querido hermano, que pueda también presentarse y saludar a los que nos escuchan. Solamente igual agradecerle a Dios por la oportunidad, y aquí vamos
como dice la Biblia, a la palabra y al testimonio. Sí, si no sí. hablan conforme a eso, es porque no les ha amanecido de ser la Biblia. Así que cuando escuchen nuestros estudios o a otro predicador, como los hermanos de Berea, vayan a la Biblia, investiguen, revisen, oren a Dios para que Él clarifique aquellas cosas que tal vez no explicamos bien o que si usted ve que algo está mal, porque como seres humanos podemos fallar en algún concepto, alguna cosa así, entonces se pueda corregirlos. Pero la clave de la autoridad está en la Escritura. Bueno, seguimos adelante, Oscar, con nuestro estudio y quedamos en el programa pasado en Juan capítulo 1 y concluimos el versículo 31 acerca del testimonio de Juan, donde él decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 29, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y concluimos el programa pasado con el versículo 31, donde él dijo: y yo no le conocía, ¿verdad? Pero también dice aquí: más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y concluyo con el versículo 34 hasta el 34, donde dice aquí: Juan también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dos veces menciona Juan, qué interesante, y yo no le conocía, ¿verdad? Una declaración que deja un poco de confusión, ¿verdad? Esta que dice Juan, que yo no le conocía, Oscar, porque tenemos entendido claramente que Juan y Jesús eran parientes. Eran primos, sí. Sí. Sí, este evento, y tenemos que ser razonables para entender que Juan posiblemente en su relación, María y Elizabeth, se conocían. De hecho, tuvieron tan relación tan cercana que desde el vientre de la madre, Juan, lleno del Espíritu Santo, y es razonable pensar que su relación permaneció. Pero aquí el concepto de conocer es conocer como la identidad de Cristo, como el Mesías. Y ese es el tema que aborda Juan. Por eso es que Dios le da una señal para que lo entienda. Sí, y creo que también es importante que nosotros entendamos el contexto que muchas veces la palabra de Dios nos está enseñando, ¿verdad? Por ejemplo, más adelante en una parte del capítulo 1 que veremos luego Jesús con sus primeros discípulos, ¿verdad? Dice, y que los discípulos que estaban con Juan, dos de ellos, que lo veremos más adelante en el próximo programa, o un poquito más adelante, si Dios nos permite pues avanzar con los versículos, dice: y le siguieron, en sentido de seguir literalmente, de ir detrás de él, pero también en sentido de seguir como discípulos y pues ser para ellos, o Jesús ser para ellos maestro. Entonces qué importante que nosotros podamos comprender el contexto de las palabras y bueno, tuvo algún tipo de relación Juan con Jesús durante su niñez. Bueno, aunque no tenemos un versículo específico, podría haber sido, eran familiares, hubieron pasado muchos años, pudieron haberse visto tal vez en una celebración de anual, como lo hablamos ahora, el sacrificio que presentaba, ¿verdad? En este caso ellos iban al templo, pero bueno, nos vamos a pegar al texto bíblico y muchas de estas cosas al final terminan siendo conjeturas. ¿Qué es una conjetura? Es una idea que el estudioso de la Biblia asume en base a la referencia bíblica, que al final trata de acoplarse lo más posible a la enseñanza bíblica, pero que no se define como una verdad absoluta, pues es una clara interpretación de los eventos. Y eso es importante, ¿verdad? Entonces definir claramente, bueno, esto dice la escritura literalmente, ¿verdad? Y esto es una conjetura en base a lo que entendemos de la escritura. Una de las reglas importantes, Oscar, del estudio de la Biblia es que siempre interpretemos un pasaje de la Biblia literalmente, a menos que ese pasaje me muestre lo contrario. La Biblia se interpreta literalmente. Ese es el método de interpretación que utilizamos, que todos deberían utilizar. Es el más apegado a las escrituras y decirnos lo que el texto quiere decir y no lo que yo quisiera decir. Correcto. Entonces, con base en eso, le vamos a entrar. Vean, dice la Biblia que este es de quien yo decía. Aquí Juan está reiterando el mensaje. El mensaje de Juan comienza haciendo un llamado al arrepentimiento. Y en él dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué él dice esta expresión? Es porque el rey ya está ahí. Entonces, él está llamando la atención a la gente hacia eso. Y dice la Biblia que
cuando de alguna manera él dice, este es, y señalando a Cristo dice, es el varón de quien yo les hablaba. Eddie, aquí hay varias cosas que Juan dice de Jesús y tal vez podemos irlas desarrollando. Tal vez si comienzas con esa. ¿A qué se refiere Juan cuando dice que era primero que yo? O sea, que él es antes de mí porque era primero que yo. Sí, como hemos visto en los otros programas, las muchas reiteraciones de Juan acerca de que él dice aquí, ¿verdad? El cual es antes de mí porque era primero que yo. Explicamos muy claramente que, recordemos, Juan el mayor. O sea, él sería en cuestiones de edad, él es primero que Jesús, él nació primero que Jesús. Pero la intención de Juan siempre ha sido explicar que aunque él nació primero, ¿verdad? Jesús es antes de él en un sentido de preexistencia, identificando a Jesús como el verbo también, ¿verdad? El verbo preexistente. Él existía antes de todas las cosas, como lo mismo que Jesús cuando una declaración dice, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿verdad? Y esto lo explicamos en uno de los programas pasados. Sí, y aquí es muy importante porque lo que estamos viendo es el momento de la presentación del rey. Ese heraldo viene para traer el mensaje en el cual va a confirmar eso. Pero aquí hay una lección todavía más importante, que es que él ha recibido una señal para identificar que este era el Mesías. Y entonces dice la Biblia que él dice... 32 dice, también dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Dice, y yo no le conocía nuevamente, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eddie, ¿qué nos enseña eso? La venida del Espíritu Santo, ¿por qué está presente ahí? ¿Qué es lo más valioso que podemos aprender de acá? Muchas preguntas. Sí. A él le toca lo del Nuevo Testamento, así que yo le pregunto a él. Sí, creo que tenemos preguntas aquí muy específicas. Yo creo que es importante que nosotros veamos en medida qué es lo que Juan está refiriendo aquí. Y a mí me gustaría, Oscar, que centremos un poquito el versículo 32, porque dice, también dio Juan testimonio. Recordemos que en versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan. Una de las cosas que hace Juan en primera instancia es él mismo, ¿verdad? Identifica a otro, ¿verdad? Como aquel Mesías prometido, ¿ok? Entonces él se desprende de cualquier tipo de relación con el Elías, con el profeta y con el Mesías, y en este caso él dice, no soy yo, ¿verdad? Correcto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el testimonio de Juan no es acerca de sí mismo, sino aquel que dice aquí, versículo 27, este es aquel que viene después de mí, ¿verdad? Entonces, él está identificando primero al Mesías y luego, aquí en versículo 32, clarifica o ratifica la persona de la cual él había dedicado todo su testimonio. Y dice aquí, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Esta es una señal que identifica a Jesús como el Mesías prometido y identificado claramente también como una señal de autoridad por medio del Padre, que es el que le dice a Juan, ¿verdad? Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. Ahora, ¿quién envió a bautizar con agua a Juan? El Padre, correcto. El Padre, ¿verdad? Entonces tenemos una señal del Padre, es el testimonio no solo de Juan el Bautista, sino el testimonio del Padre para Juan el Bautista de que este era el Mesías, el Cristo, el ungido, ¿verdad? Y yo creo que es importante que nosotros podamos ir entendiendo un poco acerca de esto, ¿verdad? Aunque no teníamos muy claro, como veníamos diciendo, Oscar, si hubo contacto entre Juan y Jesús en su niñez, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que por medio de la señal que había declarado a Juan el Bautista, ¿verdad? Que se le había declarado a él supo reconocer al Cristo. La señal era que sobre aquel, dice, a quien él viera descender el Espíritu, era aquel que había de bautizar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la forma descrita es clara aquí, Oscar, porque dice, como paloma. Y es que qué bueno poder explicarle eso a la gente, porque por lo general en las imágenes vemos una paloma, ¿verdad? Representando al Espíritu Santo. Pero qué bueno poder explicar y clarificar esto. Sí, aquí decían los judíos que las dos palabras más importantes de la Biblia son así. Así y cómo. Y cómo, correcto. Sí. Esas son las dos palabras más importantes de la Biblia porque nos permiten relacionar, volvemos a lo mismo. Ya viene a tocar la parte de niños. Sí. Así y como, ¿qué nos dice eso? Nos va a llevar de algo que conocemos
algo que desconocemos. El caso aquí es que no está diciendo que el Espíritu Santo es una paloma, sino que desciende como tal, o sea, como descendería una paloma. Ajá. No hay claridad específica de qué es la apariencia. Se ha usado la apariencia de paloma, y aquí, hermanos, hay que ser claros. Hay cosas que la iglesia ha adoptado por los años y todo, que no son malas, pero que no son exactamente bíblicas. Entonces, tengámoslo presente. Desciende el Espíritu Santo en la forma que desciende es como descendería una paloma. Las palomas, ahí sí hay un cuadro en cuanto a una de las reglas bíblicas es que la naturaleza nos enseña sobre Dios. Entonces, ¿por qué Dios usa una paloma? Qué importante esa pregunta. Okay. Sí, sí. ¿O Eddie? No, okay. Bueno, también yo voy a aportar eso. Las palomas igual, siempre han tenido una representación de paz, de ser mensajeras específicamente. Si recordamos, ¿cuál es la primera vez que se habla de una paloma en la Biblia? Creo que fue en el Arca de Noé, ¿verdad? Correcto, en el Arca de Noé. ¿Qué pasa con esa paloma? Es enviada, ¿verdad? Y regresa, hay una tierra devastada y corrupción, entonces vuelve al arca. Pero la siguiente vez es enviada, ¿y qué trae en el pico? Una ramita de olivo. De olivo. Está hablando de que ya la tierra ha sido limpiada, ya la tierra está renovada. Entonces, esa paloma trae en su pico una noticia de esperanza, una buena noticia. Entonces, vemos cómo tal vez ahí el gran cuadro no es tanto si tiene plumas o si los ojos son redondos o la cabecilla se mueve muy raro, no, sino habla de su función como mensajero. Trae la noticia o el mensaje de que hay una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo mundo. Y esto es, de alguna manera, la obra del Espíritu Santo, que viene para traernos la nueva esperanza que es en Cristo. Dice aquí en Génesis capítulo 8, y versículo 8 dice, y esta historia para poder especificar un poco más, dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Recordemos, hay un gran diluvio, la tierra se anegada en agua, que esto hay todo un contexto. La gente piensa, Oscar, que simplemente fue solo una lluvia de 40 días y 40 noches. Dice que los grandes abismos fueron abiertos y las aguas de los cielos también cayeron sobre la tierra. Ahora, qué importante clarificar este contexto de esta catástrofe, ¿verdad? Importantísimo, porque si tan solo se abrieran las aguas que incorporan la tierra, anegarían, sí, exactamente, anegarían la tierra en sí mismo. Pero hay aquí todo un contexto de enseñanza que lo quiero dejar usted ahí para que diga, ¿qué es esto? Quiero aprender más, ¿verdad? Pero bueno, hay un poco más de esto y aquí, pero luego que sucede esto, ¿qué hace Noé? Él sale, vamos a decirlo así, sale ahí al pico del barco, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, del arca, y se asoma y ve todo anegado en agua. Y él se ha esperado ya muchísimos días para esperar que las aguas bajen. Ahora, porque casi un año. Casi un año, ¿verdad? Y recordemos que esto es todo un proceso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué envía primero él? ¿Cuál es el ave que envía? Un cuervo. Un cuervo, ¿verdad? Por eso es que de ahí decimos que los cuervos no son buena señal, ¿verdad? Y luego, ya que vemos que el cuervo no trae ninguna noticia ni nada, decide enviar una paloma, y aquí vemos esto, ¿verdad? Dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Versículo 9 de capítulo 8 de Génesis. Y no halló la paloma donde sentar la planta a su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Recordemos que la palabra de Dios siempre tiene como fin, porque el idioma hebreo, tanto como el idioma griego, son idiomas ricos, y yo creo que muchísimo más el idioma hebreo es un idioma rico en simbolismos, ¿verdad? En enseñanzas donde usa analogías, es decir, comparaciones, donde se utiliza algo que nosotros ya conocemos para poder explicarnos cosas que de cierta manera desconocemos, y es de más fácil entendimiento para nosotros. Entonces decimos que el Espíritu Santo, en representación simbólica de una paloma, en este caso aquí vemos la mención de una paloma, y esto me gustaría también mencionar, porque esto lo escuché de uno de nuestros maestros, ¿verdad? Jeff Hagan, que él hablaba del contexto de la paloma, y vea lo que dice versículo 8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, y versículo 9 dice, y no halló la paloma donde sentar la planta a su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. ¿Qué hacía la paloma? Iba, venía.
Y la explicación de Jeff Van decía que cómo trabajaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, iba y venía, a diferencia del ministerio del Espíritu Santo ahora, que ahora permanece en los creyentes. Versículo 11 dice: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía, ¿verdad? Esperó los 7 días, recordemos versículo 10, la vuelve a enviar, ¿verdad? Y esperó 7 días, el número perfecto, 7, ¿verdad? La numerología bíblica es muy importante siempre y cuando no espiritualicemos los conceptos de los números, porque eso nos llevaría a caer un error. Otra enseñanza que le dejo ahí para que se intrigue un poco más para estudiar la Biblia, ¿verdad? Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, y esperó un otro 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y en este caso vemos, ¿verdad?, el envío del Espíritu Santo, donde ahora permanece, no ha vuelto más, y es la permanencia del Espíritu Santo hoy entre nosotros, ¿verdad? Ahora, qué importante, porque como esta misma paloma también traía la hoja de olivo, ¿verdad? Simbolismo también de la nación de Israel, de Dios y su pacto con su pueblo, y todo el simbolismo que tiene el olivo, ¿verdad? Que Oscar hasta que está que quiere decir eso, ¿verdad? Sí. Pero qué bonito llegar a esta parte, Osquitar, y entender que todo esto tiene una riqueza, ¿verdad? Por Israel y luego sí, va y sí, no regresa. Y no regresa, ¿verdad? Y qué bonito. Sí, y qué bonito ver todo esto, ¿verdad? Nos gustaría a nosotros abarcar todo un montón de contextos de enseñanza bíblica, pero qué importante, ¿verdad?, ver que también, así como la paloma trajo una señal específica a Noé del favor de Dios para con él y la gracia, de la misma manera esta paloma, que en un sentido figurado o como paloma era la señal que descendía sobre Cristo, eran buenas noticias para el pueblo de Israel, porque por medio de Cristo Israel conocería el perdón de pecados y la vida eterna, aunque en un momento específico, endurecimiento en parte, rechazaron al Mesías. Otro grupo sí creyó, y por el cual tenemos también 12 discípulos que hicieron la gran labor, Oscar, que por hoy, gracias a lo que Dios hizo a través de ellos, conocemos usted y yo el Evangelio. Pero bueno, vamos a ir a nuestra primer pausa musical y regresamos adelante con el programa. Aquel que en el principio nos creó, el alto y sublime eterno Dios, la tierra llena de su gloria está, Él reina con poder y autoridad, aquel cuya pureza y perfección conoce y besa todo corazón.
lealtad y mi devoción son para ti, oh Santo Dios. Yo me rindo a Muy bien, continuamos ya con este segundo segmento del programa y bueno, estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo aquí en el versículo 33, Juan dijo muy claramente, versículo 32, perdón, dijo, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan vio claramente este evento, Oscar, y podría haber pasado claramente por su mente el pasaje de Isaías capítulo 11 y versículo 2, que me gustaría que usted vaya ahí a Isaías capítulo 11 y versículo 2, y podemos leer desde el versículo 1, pero vea cómo hablaba Oscar el programa antepasado, si no me equivoco, en cuanto a cómo Isaías es la Biblia, ¿verdad? El resumen bíblico, o podemos decir, sí, el compendio bíblico, ¿verdad? Donde tenemos ahí 66 libros, qué lindo ese ejemplo. Bueno, es que Dios hasta en los números es perfecto, ¿verdad? Y qué bonito, pero vea lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David, ¿verdad? Y un vástago retoñará de sus raíces. Pero vea lo que dice el versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Yo me imagino a Juan viendo el espíritu descendiendo como paloma, posando sobre el Cristo, y capítulo 11, Isaías, versículo 2, brincando sobre su mente, el espíritu, que también él era lleno del espíritu, ¿verdad? Obrando en su corazón, como decía aquí en Lucas, ¿verdad? Que enardecía su corazón de aquellos que Dios les iluminaba las escrituras, o Jesús les iluminaba las escrituras. Juan ahí su corazón ardiendo y diciendo, este es, ¿verdad? Como dije, decía él, he aquí, este es, ¿verdad? Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Una clara referencia también en que podemos comparar es Marcos capítulo 1 y versículo 10, y dice, y luego cuando subía al agua, dice, vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él. Juan aquí es muy claro en el decirnos todas estas cosas hasta el versículo 33, y hablamos un poco acerca de este versículo porque dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Un ministerio totalmente paralelo, ¿verdad? Un ministerio identificado en el sentido de que se unen, tienen una unión muy, muy especial, pero uno en un lado y otro en el otro. Yo podría decir que el bautismo de Juan, Oscar, es un bautismo, un acto físico visible, pero el bautismo en el Espíritu Santo, un bautismo en el plano espiritual invisible, de manera en que trabaja el Espíritu dentro de la persona, pero visible, que se manifiesta a través de los cambios de mente, de voluntad, de corazón, de espíritu, como fue profetizado en Ezequiel y en Jeremías. Pero, Oscar, hay una descripción muy importante que me gustaría que tomáramos aquí del versículo 34 para ir ya cerrando con el testimonio de Juan el Bautista. Dice, y yo le vi. ¿Y qué es lo que vio Juan y por qué él da esta puntualidad en cuanto a esto? Dice, y he dado testimonio. Otro más, ¿verdad? Vea la palabra testimonio, cuántas veces se menciona en el capítulo 1, pero dice aquí, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué importante esa aclaración. Sí, gracias a Dios. Y es algo que nuestro hermano Eddie dijo ahora, es cuando encuentras, ¿verdad? Sí. Es como cuando usted encuentra la solución para un problema, cuando usted encuentra a esa persona que resuelve sus problemas, eso es lo que dice, Cristo es la solución. Y lo que él mencionaba es eso, en Marcos capítulo 1, versículo 9, dice la Biblia así, aconteció en aquellos días, narrando este mismo evento, solo que lo amplía un poquito, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subió del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado,
en ti tengo complacencia. La voz se dirige a Jesucristo y le dice eso, el Espíritu desciende, el Padre habla y el Hijo está ahí siendo lleno del Espíritu Santo. Es un cuadro perfecto de la Trinidad, Dios Padre, la persona del Espíritu Santo y el Señor Jesucristo presentes ahí. Esto es un testimonio pero extraordinario. Juan dice, yo vi esto, y esto es lo que al final confirma su ministerio, ¿verdad? Es muy importante porque la declaración del Padre, y bueno, todos entendemos que al decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, también le daba ahora la carta de autoridad para iniciar su ministerio. Entonces, yo creo que Juan, ¿verdad? Juan dice que incluso él encorvado no era digno, y ese trabajo era de los esclavos más bajos, ¿verdad? Lavar los pies a las personas. Recordemos, el camino era polvoso, los pies se ensuciaban mucho. En Oriente, a diferencia de en Occidente, las personas no entran a las casas con zapatos, porque ellos dicen que es lo más inmundo que hay, y tocar un zapato, hoy en día es fácil, uno agarra un zapato y no hay problema. Pero para ellos esto era algo muy impuro. Entonces Juan decía, hasta en eso tan bajo, yo ni siquiera soy digno. Y qué importante nosotros ir comprendiendo un poco acerca de la cultura, porque también impacta de manera significativa el texto bíblico. Y yo creo que, bueno, que no sé si será o no será correcto, pero por lo general en los videos públicos siempre se trata de omitir menciones, pero aquí queremos que usted aprenda. Así que si usted quiere un buen libro para aprender del contexto cultural, hay un libro que se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Es un buen libro para poder comprender un poco acerca del contexto cultural de la pues tradición hebrea, de la cultura hebrea, que eso también nos ayuda a identificarnos un poco. Pero qué importante, Oscar, como decía usted, ¿verdad? El concepto de Juan reconociendo a Jesús, también como dando testimonio acerca de aquel que había de venir como el ungido, como el Mesías. Y esta era una parte importante que a mí me gustaría también hacer una mención muy importante en estos versículos, porque la idea era el concepto de ungir, ¿verdad? ¿Por qué se le dice a Jesús el Mesías? ¿Verdad? Que eso lo trataremos más adelante y me gustaría que lo podamos entender después. Pero dice aquí el versículo también 34, ¿verdad? El testimonio, este es el Hijo de Dios. El testimonio de Juan fue que este es el Hijo de Dios, el rey davídico profetizado, ¿verdad? Era el Hijo de Dios. Y si usted vaya a 2 de Samuel, capítulo 7 y versículo 13, ¿verdad? Hay una promesa que se le hace a David de uno que había de heredar, ¿verdad? El trono para siempre, ¿verdad? Y dice aquí, versículo 13, 2 Samuel, capítulo 7, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Qué importante, porque cuando dice yo afirmaré para siempre el trono de su reino, identifica a una persona que siempre reinaría. Ahora, sí, alguien eterno. Alguien eterno. Sí, porque yo diría, o sea, tendría que haber un ser humano que pudiera tener la capacidad de vivir eternamente y no lo hay. Entonces, dentro del contexto bíblico entendemos que está hablando de una persona especial, y en este concepto es muy claro que es el Señor Jesucristo. Y ahí el concepto del reino sempiterno, ¿verdad? Que tiene un inicio y no tiene fin. Exacto. ¿Verdad? Qué importante también, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? El rey mesiánico es también de manera el único, ¿verdad? Hijo de Dios en un sentido de aplicación ungidos, ¿verdad? O judíos, que yo lo expliqué la vez pasada, ¿verdad? En unos programas pasados, que a nosotros se nos reconoce, Oscar, como hijos a través del término tecna, ¿verdad? Que es como niños o en sentido de adopción, pero Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Sí, y también recordar el concepto de que cuando Juan declara diciendo, este es el Hijo de Dios, volvemos a lo mismo. En nuestro contexto es el Hijo de Dios. El contexto judío es Él es Dios. Eso es lo que significaba. Entonces Juan es el primero, Juan el Bautista, que está declarando y diciendo, yo lo vi y doy testimonio de que Él es Dios. Eso es lo que está en la mente de los judíos. Entonces este testimonio es muy fuerte. No, y el título de Hijo de Dios va más allá de la idea de obediencia y un rey mesiánico, sino, como dice usted, Oscar, también se refiere a la naturaleza esencial de Jesús, ¿verdad? Y qué importante, porque este título, como yo decía, no se le aplica a los creyentes, ¿verdad? A los creyentes se les dice hijos, y el término tecna en griego, ¿verdad? Pero al hijo es judíos, que se usa solo en referencia a Jesús. Y yo creo que es importante que recordemos también Salmos capítulo 2 y versículo 7, una referencia
referencia bíblica que usted pueda anotar, que dice aquí: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿verdad? Y aquí, bueno, si usted se lee el Salmo 2, Oscar, hay unas claras advertencias también acerca de la persona del Señor Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 12, dice: honrad al Hijo para que no se enoje. En este caso habla de Jehová, ¿verdad? Y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Y dice: bienaventurados todos los que en él confían. Entonces podemos confiar en la persona de Jesucristo, sí, en las declaraciones firmes, como lo dice aquí Juan el Bautista, ¿verdad? Como también Juan el apóstol declara: él es el verbo de Dios, es decir, preexistente, es decir, eterno, igual a Dios, en relación eterna, en íntima comunión con Dios. Es el verbo hecho carne, importante. Él es el Mesías, aquel prometido, el profeta del cual profetizó Moisés, pero también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios. Cuántas descripciones claras acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y ahora, Osquitar, pasamos de plano. Pasamos de plano, ¿verdad? El día 3. El día 3, ¿verdad? Porque el versículo 35 hasta el 42, que usted nos podría leer también, Oscar, claro, dice, empezando el siguiente día. Y aquí vamos a ver todo un contexto. Ahora sí, Jesús identificado, su persona, su ministerio, su identidad, las declaraciones de Dios Padre y Juan el Bautista clarificando su persona, su ministerio. Y ahora vamos a ver cómo ya Jesús empieza a relacionarse con las personas y cómo empiezan a venir a él los primeros discípulos. De acuerdo, sí. Recordemos, en el contexto tenemos día 1, la visita de los judíos. Y eso es una confrontación. El segundo día, Juan y la multitud, donde él declara: este es el Cordero de Dios. Y aquí llamamos a todos, igual que el Evangelio, a todo mundo. Habrá unos que responden, otros que no. Pero este llamado es a los discípulos, y en este caso, discípulos de Juan el Bautista. Dice: al siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, los discípulos de Juan. Dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué pregunta? Aquí tenemos una pregunta. Si quieres, empieza a desarrolla, sí. Sí, es importante ahí, ¿verdad? Que eran 2 discípulos que siguieron a Jesús, ¿verdad? Y la pregunta, Oscar, yo creo que da una apertura para una buena aplicación. Claro que sí. Sí, esta pregunta: ¿qué buscáis? Y aquí es la pregunta, es la primera pregunta de Jesús en el Evangelio de Juan. O sea, si quieres ver, en el Evangelio que habla más de él, del Evangelio que comunica acerca de quién es Jesús, lo primero que él pregunta es: ¿qué buscáis? Y igual nosotros le preguntamos a usted: ¿por qué estás en este estudio? ¿Por qué estamos en este estudio, Eddie? ¿Qué buscamos? Sí, sí. Bueno, en el sentido de nosotros buscamos que usted tenga un acercamiento personal con el Señor Jesucristo. Exacto, exacto. Vea, cuando él me pregunta hoy aquí, me le pregunta: ¿qué buscáis? Entonces, ellos dijeron: bueno, me acaban de decir que usted es el Cordero de Dios. Yo me imagino que yo sacaría el libro y lo que hemos estudiado y tal. Sí. Pero esta es la gran pregunta que todo el mundo tiene hoy, ¿verdad? Anda en una búsqueda de muchos de prosperidad, otros de esperanza, otros de paz, otros de perdón, otros de ser librados de la culpa. Muchos buscan cosas que a veces incluso no sabemos qué estamos buscando, ¿verdad? Pero Jesús los enfrenta a esa pregunta. Y entonces aquí llega y les dice, ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Es una respuesta un poco rara. Y Jesús le dice, venid y ved. Aquí la pregunta es, Señor, yo quiero tener comunión contigo, quiero estar donde usted está, yo quiero pasemos un rato juntos. Y entonces le dice, vengan y vean. Okay. Es la misma invitación para usted. Quiere seguir a Jesucristo. ¿Por qué no viene y lo ve? ¿Por qué no prueba de Jesús un poco? Sí. Y su vida será transformada. Vamos a ir a nuestra última pausa musical de este programa y regresamos.
el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia. Muy bien, continuamos ya con el último segmento de este programa y como dijimos, bueno, ya empezamos ahora a ver los primeros discípulos de Jesús, Oscar, y como decía usted, ¿verdad? Una pregunta clave, ¿verdad? ¿Qué buscáis? Y a mí me gustaría, Oscar, también hacer una connotación aquí, versículos 35 y 36, ¿verdad? Que aquí estaba Juan, ¿verdad? Y dice aquí la palabra de Dios, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y ahorita que estábamos en esta pausa musical, hablaba yo con Oscar, ¿verdad? Que inmediatamente aquellos discípulos que escucharon a Juan siguieron a Jesús, ¿verdad? Una aplicación salta en este texto, Oscar, muy importante, y es que la labor de Juan fue tan buena en su ministerio de preparar camino al Señor, que al escuchar esto sus discípulos le dejaron, ¿verdad? Y siguieron a Jesús en sentido literal, pero también en sentido de discípulos. Muy claramente lo vemos porque ellos le llaman a él maestro. Y una aplicación personal muy importante para usted, estimado oyente. Tal vez usted sea un maestro de escuela dominical, tal vez sea usted un predicador en su iglesia, tal vez sea usted un servidor, tiene la oportunidad también de evangelizar o discipular dentro de su iglesia, o hace ministerio en su familia o con sus vecinos. Y qué es lo que tenemos aquí como aprendizaje, una aplicación personal muy importante, Oscar, es que Juan estaba haciendo lo que él tenía que hacer, era apuntar hacia
imitar Cristo. Jesús, sí, exacto. ¿Verdad? Él no estaba enfocado en que el ministerio que él tuviera fuera un reconocimiento personal de sí mismo, de cuán buena era su labor, sino que era apuntar hacia Cristo. Y la idea es, y yo creo que esto lo hemos mencionado en algunos de los otros programas que hemos tenido, pero la idea es que al final la gente vea a Jesús, que al final la gente siga a Jesús, ¿verdad? Porque si al final la gente me sigue a mí, yo estoy haciendo mal mi labor. Yo soy un ser humano, somos seres humanos imperfectos, que tenemos fallas, que tenemos pecados. Entonces la idea de nosotros, como en primera instancia servidores de Cristo, como personas que aman al Señor, que quieren enseñar su palabra, es seguir a Cristo. Y cuando discipulamos y guiamos a otras personas, es que ellos puedan ver a Cristo, para que en el momento que ya luego ellos hayan crecido, ya hayan dejado la lechita espiritual, hayan dejado el biberón espiritual y ya coman alimento sólido, ellos puedan tener una relación personal con Cristo, siguiendo a Cristo y no siguiendo ni hombres, ni iglesias, ni denominaciones. Ahora, muy importante clarificar la importancia de la iglesia local, porque ahora también, Oscar, lastimosamente tenemos personas que son anti-iglesias, ¿verdad? Sí. Por diferentes circunstancias. Nunca, nunca, nunca iremos en contra de la enseñanza bíblica de una iglesia local, un cuerpo en el cual usted va a crecer, va a ser edificado, pero entender que no seguimos religiones, denominaciones, ni iglesias, ni personas, ni pastores, ni líderes, ni predicadores, sino seguimos al Señor Jesucristo. Y como seguimos al Señor Jesucristo, amamos a las personas que Dios ha puesto a nuestro lado, claro, maestros, predicadores, claro, pastores, y la iglesia en la cual Dios nos ha permitido desarrollarnos y servirle también y crecer para su gloria. Claro que sí, ¿no? Y un saludo a mi pastor, Así al hermano Juan y al hermano Frank, que sí. los amamos mucho, Sí. que el Señor les bendiga, y a tu pastor también, ¿cómo es que se llama? Jeremy Blance en Iglesia Bautista San Pablo para Cristo. Sí, Qué una bueno, que bendición. todo el comercial, ¿verdad? Sí, Que el sí. Dios les bendiga a ellos, Sí. los amamos mucho. Sí. Y las iglesias y el conjunto de hermanos que están ahí con nosotros, pero sí, Oscar, importante, porque yo creo que muchas veces perdemos el norte porque sufrimos algún altercado, alguna diferencia, algún daño, pero yo quiero ser muy claro, Oscar, y si hay algún lugar en el que los creyentes deben y pueden ser edificados, es dentro de su iglesia local. Sí, ante esa pregunta de Jesús, ¿qué buscáis? Tenemos que entender, tal vez yo no puedo responderle la pregunta a usted de qué busca usted, pero le puedo decir qué es lo que sí encontramos. Ajá. Y tal vez aquí alguien me ayuda. Vea, yo en Cristo, o usted en Cristo, puede encontrar perdón, puede encontrar esperanza, puede encontrar salvación, puede encontrar consuelo, puede encontrar reposo cuando están en situaciones difíciles, incluso provisión cuando tiene necesidad. Hay muchas veces en que nosotros estamos sumergidos en situaciones difíciles, pues Jesucristo nos da la salida y nos da la respuesta. Sí, amén. Aquí versículos 39 dice, les dijo, y yo creo que también una afirmación, otra enseñanza tan preciosa, sí. ¿Verdad? Él dijo, venid y ved. Esta es, Oscar, la apertura a toda relación personal con Cristo, venir a Él para poder ver, ¿verdad? Sí, amén, amén, hubo en definitiva una gran expectativa e intriga entre los discípulos que fueron y se quedaron con Él aquel día, ya que ya era la hora décima. Ahora en algunos comentaristas se debate un poquito la hora, si recordemos que no es igual que nosotros, cuando nosotros decimos que era la hora décima, no nos referimos específicamente al horario de nosotros, sino que recordemos que ahí se contaban los días a partir de las 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces podría ser, si contáramos la hora décima, contando el calendario judío en ese concepto, que cada día, ¿verdad? 6 de la mañana, a 6 de la mañana, ¿verdad? Si contáramos de 6 de la mañana en adelante, hubiera sido en hora de nosotros 4 de la tarde. Pero si hubieran seguido tal vez el horario romano, que es lo que algunos decían, era las 10 de la mañana. Es que Juan escribe horario romano, ajá, y que los otros sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, escriben horario judío. Esa parte es así, pero... y al final volvemos a lo mismo, esto es doctrina general. Si eran las 4 de la tarde o eran las 10 de la mañana, lo importante es que ellos fueron y vieron. ¿Verdad? Y la pregunta es, ¿qué busca usted? Como dijimos ahora, ¿verdad? Jesús le dice a usted, venga y vea. Usted quiere ver, usted está ciego espiritualmente y usted necesita claridad, venga a Jesús. Ahora recordemos, este llamado, Oscar, es un llamado para todo aquel que cree, es un llamado claro en las Escrituras, donde Jesús dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Y si usted quiere realmente ver qué es lo que el Señor tiene para usted, venga a Él,
búsquele a Él y le aseguro que Él no le rechazará. Sí, Eddie, pero hay gente que no va a Jesús, Claro que hay gente que no va. ¿verdad? Y con los discípulos de Juan, ¿pudo haber pasado eso? Claro que sí, Eso. y qué bonito aquí, ¿verdad? En ese contexto, porque y hablamos un poquito acerca de eso, Osquita, ¿verdad? Como decíamos, mire cómo discípulos de Juan, al escuchar aquí el Cordero de Dios, siguieron inmediatamente a Jesús, pero luego unos, ¿verdad? Dijeron, debatieron, ¿verdad? Maestro, dijeron, ¿verdad? ¿Verdad? Bautiza más que tú, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que Jesús no era el que bautizaba. Sí, ¿Y no, qué aplicación podemos tal vez ver ahí, Osquita, también? Sí, es eso que nos pasa a los seres humanos, que seguimos los hombres, ¿verdad? Sí. Y con mucho celo y amor seguramente por Juan y todo, dijeron, Sí. pero señores, llevan, ¿cómo fue? 300, llevan. Sí. Usted ha bautizado 300, pero es Jesús y sus discípulos llevan 5,000. Sean 5,000, ¿verdad? Entonces, los seres humanos siempre estamos comparando. Ajá. Pero aquí la lección es que lamentablemente podemos estar siguiendo hombres y no siguiendo al Señor. Sí, y yo creo que si le damos un poquitito de un pequeño humor blanco, por decirlo de alguna manera, yo me imagino que algunos de los discípulos de Juan estaban pensando en montar una panadería porque Jesús ganó 5,000 dándoles pan y peces, ¿verdad? Pero qué importante es entender esto. Al final no es una competencia. Sí, eso es válido, igual se monta una panadería usted también, y el sentido es entender, no es una competencia. Sí. Juan había hecho bien su ministerio, y es claro al ver que los discípulos entendieron que él apuntaba hacia Cristo, y es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que tener una meta clara, es formar discípulos de Cristo. Amén. Y Pablo dijo algo muy importante: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y yo le decía a Oscar que sería muy jactancioso de parte de Pablo decir, imítenme a mí. Yo creo muy claramente que cuando él decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo, lo que estaba diciendo es, vean lo que yo hago. Yo imito a Cristo, así que ustedes imiten esa misma actitud que yo tengo, que es imitar a Jesús. Y al fin cumplimos un buen ministerio cuando hacemos esto. Es importante porque dice Andrés, versículo 40, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquí tenemos la primera clarificación, ¿verdad, Osquita? De que Andrés era uno de los discípulos, ¿verdad? Sí. Y la pregunta es, ¿quién era el otro? ¿Verdad? El otro. ¿El narrador? El narrador. Dicen que los autores dejaban como huellas en la escritura sin firmarlas. Ajá. Y es cuando narran eventos únicos. Por ejemplo, Mateo es el único que narra la conversión de Leví. Y donde dice, había un hombre ahí en puestos. Pues ese evento parece ser la firma de Juan el Evangelista. Entonces, por aquello, ahí sería importante. Nada más un detalle sobre Andrés, que seguramente vamos a ver en futuras enseñanzas. Andrés es el evangelista por naturaleza. Y él va a su hermano y de una vez lo invita a llevarlo a Jesucristo. Y entonces de eso vamos a hablar más adelante. Yo ahora quería compartir el Evangelio, pero como ejemplo de Juan. Sí, ahí ya como para ir también concluyendo, ¿verdad? Versículos que nos quedan aquí adelante para luego tener una presentación visual del Evangelio que nos trae Oscar. Si usted nos está escuchando ahí por medio de radio escucha, que escuche también con atención las palabras, porque el Evangelio va a actuar de cualquier manera que sea predicado. Pero vea lo que dice el versículo 41 y 42 también aquí. Halló primero a su hermano Simón, como dice Oscar, ¿verdad? Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y esto es algo de lo que yo dije que quería hablar ahora, ¿verdad? Andrés, Oscar, es interesante porque tiene muy pocas menciones en las escrituras. Sí. ¿Verdad? Pero ninguna tan importante como esta, ¿verdad? Como debe todo creyente, ¿verdad? Lo hace Andrés, invita a sus allegados a Cristo y lo definen como tal, ¿verdad? El Mesías. En cuanto a Cristo como el Mesías, yo quiero que entendamos también que era la idea del ungido, ¿ok? Era la práctica veterotestamentaria, es decir, la práctica del Antiguo Testamento, ¿verdad? De ungir a los sacerdotes y reyes con aceite. Y esto es importante, ¿verdad? Esto era un símbolo del Espíritu Santo, también la unción, ya tenemos un símbolo, la paloma, ahora la unción, ¿verdad? Que es la unción con aceite, ¿verdad? Que era símbolo del Espíritu Santo y apuntaba hacia aquel que vendría en el futuro. Isaías 61:1, que es un pasaje importante, ¿verdad? Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová.
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El título Mesías llegó a usarse para indicar al futuro rey davídico. Mateo capítulo 1, versículo 1 dice claramente: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Recuerda que mencionamos en Isaías, en pasajes pasados, el hijo de Isaí, ¿verdad? Hijo de Abraham, esto es muy importante. Y también en Juan 6:15, que hay una referencia muy importante que dice aquí: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces vemos, ¿verdad?, la invitación de Andrés a Simón, ¿verdad?, que marcaría también de forma única la historia de la iglesia en relación con los hombres, ¿verdad? Simón, llamado por Jesús Pedro, definió el carácter de este Pedro, Jesús al llamarlo así, Pedro, como Petros, ¿verdad?, o la roca, una explicación en español, ¿verdad? Son términos que utilizamos, como decía también Oscar, ¿verdad? Al hablar nosotros de griego y hablar de hebreo, no quiero que usted diga, no, es que yo tengo que ir a hacer estudios de seguro de hebreo y griego. No, esta traducción es lo suficientemente confiable para usted, pero para reforzar el estudio, para que usted tenga una mayor comprensión o mayor reforzamiento en la lectura bíblica, mencionamos esto, pero usted no necesita ser un erudito en el griego ni en el hebreo, porque tenemos una traducción confiable. Pero lo que vemos aquí, Oscar, es que la labor de Andrés de llegar a sus allegados, en este caso a una línea de sangre tan cercana como a Pedro, su hermano, ¿verdad?, marcó de forma muy especial los inicios de la iglesia primitiva. Y la pregunta es: ¿qué podemos hacer nosotros para el bien del reino? Porque Andrés no estaba preocupado diciendo, es que voy a llamar a Pedro y tal vez Pedro va a ser mejor que yo. Es que tal vez va a tener un ministerio mejor que el mío. No. Andrés dijo, yo tengo un llamado, es decirle a todo aquel que yo vea que he encontrado al Cristo, al Mesías, y de este debo predicar. El resultado le corresponde a Dios. Viene este Pedro, que tiene un carácter dificilísimo al principio, pero luego, en las manos del alfarero, en las manos del maestro, es un Pedro que es moldeado, y luego vemos un gran ministerio. Así que yo le invito a usted en este tiempo, donde sea que usted esté, que nos escuche, porque sabemos que nos escuchan en varias partes del mundo. Así que si es de día, de tarde o de noche, le invito a que comparta las buenas nuevas de salvación, para que las personas conozcan al Cristo que nosotros predicamos, el Cristo de la Biblia, el que queremos enseñarle, el cual también Oscar a continuación dará una predicación del Evangelio visual, para que usted pueda conocer también a Jesús como su Salvador personal y compartir con otros la fe en Cristo, para cerrar el programa de este día. Como decía Eddie, y aquí le va a pedir a Tamara que nos acerque la imagen, el mensaje lléveselo a la persona que tenga más cerca. A veces son nuestros niños. Y yo quiero comenzar aquí enseñándoles así, si pueden verlo. El mensaje del Evangelio es esto. Dios dijo en Juan capítulo 14, versículo 1 y 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Dios te ama. Y el libro sin palabras, que es esta expresión visual del Evangelio, nos dice que este lugar está preparado para ti porque Dios te ama. Sin embargo, hay un problema. En el cielo no hay pecado. Y el pecado nos separó de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Nuestro corazón fue oscurecido por el pecado. Sin embargo, esto no es solo de una persona, es de todos. La mentira, la maldad afectó todo y nos separó de Dios. Dios, por eso entonces, vino a morir por nosotros en la cruz. Vivió una vida perfecta, pagó por nuestros pecados, pero la historia no terminó ahí, sino que resucitó. Dice la Biblia que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué hay que hacer para que nuestro corazón encuentre la luz? Bueno, pues es momento de arrepentirse, de volver, primero cambiar nuestra mente y decir, sí Señor, yo reconozco que soy un pecador. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese día puedes decirle a Cristo, ¿y qué tal si ahora lo hace? O lo haces tú como niño o como adulto. Le dices a Cristo que entre en tu corazón y te perdone. Él va a traer luz a tu vida. Y luego viene esta etapa que Eddie nos estaba hablando ahora, de la necesidad de crecer, de compartir a otros el Evangelio de Cristo.
como si fuéramos árboles, la Biblia nos dice, debemos dar fruto. Jesús nos puso para que llevemos fruto, y mucho fruto, y fruto en abundancia. Ese es el mensaje del Evangelio. Ojalá que hoy usted pueda atenderlo y creerlo. Que Dios les bendiga y compartirlo. Muy bien, vamos ya finalizando este programa. Espero que este tiempo que nuestro hermano Oscar, qué lindo ese visual que tenemos ahí, que el hermano Oscar lo acaba de dar, para que usted comprenda el Evangelio tan claro. Si usted tiene niños pequeños y puedan ver esta parte, presénteselos también, claro que sí, porque el Evangelio es para todos. Muy agradecidos por su sintonía con nosotros en este programa, siempre recordándole, apuntamos hacia Cristo. Este es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No a nosotros, Señor, sino a ti, a tu nombre, toda la gloria. Así que gracias a Dios por su sintonía, y a Él sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias por su compañía en Palabras de Vida Eterna. Le esperamos en el próximo programa con más de la palabra de Dios, fortaleciendo su fe y crecimiento en el conocimiento de Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo con sus abundantes riquezas en Cristo. Nos vemos próximamente. Continúe en sintonía de Sígueme Radio.